Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista. Hoy les voy a hablar sobre la terapia neural, sus propiedades e indicaciones. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir si les parece interesante esta información. Y para hablar de terapia neural tenemos que dar una definición básica. ¿Qué es la terapia neural? Es un tratamiento sobre el sistema nervioso vegetativo para buscar el equilibrio y la autocuración. Esto es un concepto, como les digo, muy básico, pero eso es lo que buscamos cuando lo aplicamos. Vamos a suponer que estas lucecitas que están aquí representadas, que son como las luces navideñas, todos sabemos que cuando en una serie de estas luces, cuando hay daño de una de estas luces, generalmente de ahí para allá se dañan todas. Eso pasa en nuestro organismo. Cuando hay un daño en una célula, cuando una célula, entre comillas, se paraliza y no ejecuta adecuadamente su potencial energético, que como sabemos las células manejan un potencial a nivel de su membrana que es energía, esto se transmite de una célula a otra y si unas se paralizan, pues de ahí para allá pueden paralizarse las otras, así estén en buenas condiciones. Lo que buscamos con la terapia neural es buscar donde se encuentra ese cortocircuito, interrumpirlo, o en otras palabras, provocar que la célula autorregule su energía nuevamente y vuelva a cargar esa energía y de ahí para allá mejoren las otras células que de pronto estaban también funcionando inadecuadamente. Y esto lo buscamos con la terapia neural. A diferencia de la medicina convencional, ¿qué haría la medicina convencional? Ponerse a cambiar los bombillitos. Entonces, si están los bombillos fundidos de ahí para allá, cambia uno, no le sirve, cambia otro, no le sirve, cambia otro, no le sirve. Y normalmente no mejora la situación, no mejora la función, no mejora el problema. La terapia neural, en cambio, al interrumpir este cortocircuito que se está produciendo, de ahí para allá va a mejorar incluso a larga distancia algún problema o situación que se esté presentando. Para poner un ejemplo de esto, la terapia neural se descubrió o se vino a mencionar ya desde por allá a principios del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Y la terapia neural es de origen alemán. Resulta que un señor llamado Hünneke empezó a aplicarla pero de una manera accidental, ya que él quería aplicarlo como anestesia a una persona que en realidad era su hermana, y descubrió que mejoró un dolor a distancia. Él pues de una forma muy curiosa se puso a averiguar qué era lo que había pasado y poco a poco en las investigaciones que se realizaron se dieron cuenta que aplicando un anestésico en un sitio específico podía haber una mejoría en un sitio, incluso no solo en ese sitio sino en un sitio lejano. Por decir algo, se dieron cuenta que aplicando incluso una terapia neural en la rodilla a veces desaparecían dolores en el hombro. Y es que se producen estas conexiones internas, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque al fin y al cabo el organismo se debe tomar como un todo, el cuerpo humano, y no por partes como se suele hacer con la medicina tradicional. Y esto no quiere decir que la medicina tradicional no conviva con la terapia neural. De hecho, en mi consultorio yo la utilizo personalmente mucho, es decir, la alopatía, la medicina normal, combinada con la terapia neural y con la medicina homeopática, porque una cosa no quita la otra, por eso es una medicina integrativa lo que se trata de practicar. Entonces decíamos que la terapia neural es de origen alemán y esa es otra cosa que pasa que tiende mucho la gente a confundirla con la acupuntura. La acupuntura es de origen chino, tiene otros principios y tiene otros puntos de aplicación muy diferentes. La terapia neural debe aplicarse en sitios específicos para poder lograr el efecto o lo que uno en realidad quiere. Y entonces para esto, ¿qué se necesita? Pues se necesita hacer una buena historia clínica. Entonces por eso es importante que la terapia neural la ejecute un médico o los odontólogos. Debido a que estas son las profesiones que realizan historias clínicas completas y
que están aptos para utilizar la terapia neural. De hecho, hay mucho personal de odontología que la utiliza para mejorar no solo sus tratamientos, sino incluso cuando hay focos de interferencia a nivel de los dientes, eso provoca que mejoren otros sitios. Por ejemplo, perfectamente se puede provocar una migraña porque hay daño en un diente. Entonces, ellos colocan terapia neural en un sitio específico de un diente que de pronto pueda estar mal o en el que han hecho algún tratamiento y puede mejorar un dolor en alguna otra parte del cuerpo. ¿Qué logramos entonces con la terapia neural? Logramos la homodóstasis. La homodóstasis, como dice en este enunciado, es la propiedad de los organismos vivos que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Y esto es lo que se logra precisamente con la terapia neural, una homeostasis, es decir, un equilibrio dentro del organismo. Ahora hablábamos de los focos de interferencia. Estos focos de interferencia se pueden presentar de cualquier forma. Pueden ser, por ejemplo, unos focos de interferencia emocionales que hacen que haya un mal funcionamiento de un órgano. ¿A quién no le ha pasado que cuando se estresa o cuando tiene depresión o cuando tiene ansiedad, por ejemplo, tiene problemas digestivos? Ahí hay un foco de interferencia. Un foco de interferencia, por ejemplo, puede ser una cicatriz de una cirugía o una cicatriz de un accidente, debido a que se interrumpe la comunicación, así sea una pequeña cicatriz en una parte externa, pero por dermatomas, esa parte externa de esa cicatriz puede perfectamente interferir con la función de un órgano interno. Eso parece ilógico y parece mentira, pero por ejemplo, los primeros que trajeron la terapia neural aquí a Colombia, que fueron el doctor Duque y el doctor Payán, que fueron pioneros en la terapia neural aquí en Colombia, ellos incluso se les llamó en su momento brujos de una forma despectiva por el personal de salud, debido a que ellos empezaron a practicar esta terapia que aprendieron muy bien en Alemania, incluso fueron los que hicieron la traducción de todos los estudios que se habían hecho allá y los trajeron acá a Colombia a finales de los años 60. Y desde ahí pues ellos empezaron a tener discípulos y a tener obviamente adeptos, pero también gente que iba en contra, porque en cierta forma las personas que no entendían de eso pues obviamente tampoco iban a entender cómo era posible que poniendo una terapia, como les explicaba ahora, en una rodilla o en una cicatriz iban a mejorar las personas de un dolor de cabeza o de un problema digestivo. Las personas pues que digamos no se daban a la tarea de estudiar o darse cuenta qué era lo que estaba pasando, pues obviamente los llamaban locos. Pero ellos fueron pioneros en esto y de hecho después fueron un punto de referencia no solo en Colombia sino a nivel mundial, porque perfeccionaron, no solo aprendieron, sino que perfeccionaron las técnicas alemanas y mejoraron mucho en los estudios y los puntos de aplicación, incluso de forma más interna, no solo a nivel externo, sino ya ellos aplicaban en ganglios, a nivel intravenoso, a nivel intraarticular y a nivel perineural. Y aquí en esta imagen que estamos viendo, unos focos de interferencia que lastimosamente por nuestra época se están viendo muy comúnmente, que son los famosos biopolímeros. Estos biopolímeros que se aplican mucho en glúteos, en labios, bueno, cualquier parte del cuerpo se pueden aplicar, pero son como los sitios más comunes, provocan unos focos de interferencia debido a que son cuerpos extraños dentro de nuestro organismo. Esto interrumpe los sistemas energéticos que conectan o se interrelacionan en nuestro sistema interno y provocan problemas a distancia que aparentemente no tendrían relación. O sea, por ejemplo, ¿quién se puede imaginar que aplicar esto en los glúteos pudiera llevar a una depresión? Obviamente, pues ya a nivel local puede haber una deformidad, dolor, reacciones en la piel, incluso reacciones tóxicas a nivel local. Pero a distancia pueden provocar depresiones, dolores de cabeza, vértigos, dolores en las piernas, sensación de cansancio, sensación de pesadez, calambres, cambios emocionales, entre otras muchas cosas, por ejemplo, problemas digestivos. Y así podemos hablar de muchos tipos de focos de interferencia. Lastimosamente esto, pues al ser interno, no hay forma de hacerle tratamiento con terapia neural. Lo ideal pues es sacarlos, como vemos acá en la imagen inferior derecha, que salen estas cristalizaciones que son los biopolímeros, y una vez afuera pues obviamente la persona va a mejorar en muchos sentidos.
Y entonces la terapia neural la podemos colocar de una forma segmentaria, es decir, buscando por intermedio de dermatomas hacer el efecto en un órgano sistema. Por ejemplo, eh, particularmente yo la suelo colocar mucho en lo que es la parte digestiva, mejora mucho lo que es colon irritable, situaciones de gastritis, de estreñimiento. Sirve para muchos otros problemas, por ejemplo, dolores de cabeza, vértigos, en sinusitis, en rinitis, en alergias, en amigdalitis, en cualquier tipo de inflamación, en dolores osteomusculares, en problemas de artrosis, en problemas de fibromialgias, etcétera. Entonces, hay múltiples enfermedades que se pueden tratar. Básicamente, lo tratamos con unas pequeñas inyecciones muy superficiales que se llaman intradérmicas y se tratan en puntos específicos. Por eso es importante pues que la persona que lo aplique pues sea conocedora de qué es lo que va a aplicar. Por ejemplo, una técnica muy común que es la corona crística, que es, vemos aquí representados algunos puntos, sirve para todos estos tipos de enfermedades o problemas que se puedan tener, por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, vértigo, insomnio, síndrome postraumático encefálico, epilepsias, arteriosclerosis, diabetes, parálisis agitante, estados pre y postrombóticos, parkinsonismo. Es decir, que son múltiples los beneficios que se pueden tener aplicando bien y en los puntos específicos esta terapia. ¿Y cómo se aplica? Pues aquí podemos ver algunos ejemplos en videos de la forma de aplicación. Aquí de hecho tengo las agujas que yo suelo utilizar, 30G por media, unas jeringas muy pequeñas. La dosis debe ser la mínima dosis para provocar un efecto deseado. Aquí está la procaína. Es la sustancia que se utiliza para hacer terapia neural. Una procaína que va entre el 0,5 y el 2%. Esta es inicialmente utilizado como un anestésico que fue descubierto en 1905, pero que pues con los anestésicos modernos ha sido muy desplazada. Pero es la que se ha comprobado que provoca la despolarización de las membranas celulares y por ende pues la que provoca entonces que se mejoren los circuitos energéticos a nivel de la célula. Esto por eso es básicamente la sustancia que utilizamos los terapeutas neurales. Entonces, como vemos en las imágenes, son puntos superficiales los que hacemos normalmente dentro de los consultorios. Se pueden hacer unos puntos profundos con unas agujas mucho más grandes, pero esto es recomendable hacerlo en el hospital, debido a que de todas formas, cuando se aplican estos puntos profundos, se pueden tener ciertos riesgos, incluso cardiovasculares. Por eso, vuelvo e insisto, la persona que la aplica debe tener un conocimiento pleno tanto de las limitaciones que se deben tener, es decir, en puntos que no se deben aplicar dentro de un consultorio, como los puntos que pueden llegar a ser efectivos, debido a que incluso puede llegar a provocar un paro cardíaco si se coloca de una mala manera en un punto que no debe ser. Otras situaciones que puede provocar es una reacción anafiláctica, es decir, una reacción alérgica severa, que se debe hacer un tratamiento inmediato. Pero vuelvo y repito, no con estos puntos superficiales como los que, pues en mi caso suelo colocar en el consultorio, como los que estamos viendo en las imágenes, sino con puntos profundos que ya van a ganglios o que se aplican con agujas grandes en sitios donde están nervios profundos, como pueden ser en nervio ciático o de pronto en ganglio estrellado, que pueden ser, que son puntos de hecho que deben hacerse en sitios donde pueda hacerse una reanimación o un tratamiento rápido si ha ocurrido algún problema, que de hecho es muy raro, pero de todos modos hay que tenerlo en cuenta y por eso pues se debe tener experiencia en esto. De todas formas, la terapia neural puede ser recomendada para todo el mundo, es muy raro que no se pueda colocar. Pronto una enfermedad llamada miastenia gravis, que es una enfermedad directamente ya de los músculos, que no es recomendable. Obviamente cuando hay una infección local no va uno a colocar la terapia neural tampoco, o cuando hay problemas cancerígenos en el sitio donde se va a aplicar,
o en el sitio a distancia donde uno sabe que va a hacer el efecto, es mejor no colocarla. Por eso, insisto nuevamente en esto, es importante hacer una buena historia clínica. La historia clínica es básica para poder darse cuenta qué puntos sí, qué puntos no, dónde se debe colocar. Es decir, tampoco es que sea pues una cosa así como muy deportiva. Esto toca que tener el conocimiento pues para poderlo aplicar de una manera adecuada. Espero pues les haya gustado la consulta médica donde se aplica esto. Es una consulta médica muy completa donde se habla de todos los antecedentes de la enfermedad actual y de acuerdo a eso ya se coloca esta terapia. Entonces los espero y también espero que les haya gustado este tema. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no lo han hecho.